este video vamos a hablar sobre la transformación de elementos y compuestos. Tenemos elementos y compuestos. Un elemento lo vamos a encontrar en átomos, átomos, gramos y gramos. Y un compuesto en moléculas, moles y gramos. Pero, ¿qué pasaría si tengo los gramos de un compuesto y quiero determinar los átomos del elemento de dicho compuesto? Por ejemplo, ya veremos más adelante para que me entiendan. Tenemos que, para pasar de átomos a átomos gramos, decimos que un átomo gramo equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Pero todo esto lo vamos a determinar de dicho elemento, que lo pondremos como X. Este valor de aquí es el número de Avogadro y nos sirve tanto para transformar en los elementos como en los compuestos. Por ejemplo, en los compuestos decimos que una mol equivale a el número de Avogadro en moléculas. Y todo esto de el compuesto. Esto es moles y esto es moléculas. Ahora, para pasar de átomos gramos a gramos, decimos que un átomo gramo equivale al peso atómico de dicho elemento. Y para pasar de moles a gramos, decimos que una mol equivale al peso molecular y todo del compuesto. Aquí también del compuesto. Ya. Bien, ahora que tenemos todas estas fórmulas, tenemos que acoplarlas según a nuestra necesidad. Y para que me entienda mejor, a continuación veremos un ejercicio. Bien, a continuación tenemos un ejercicio. Nos propone cuántos átomos de carbono hay en 73 gramos de glucosa. Primeramente tenemos que saber qué es la glucosa. La glucosa nos dice que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Aquí, ¿qué podemos decir? Que es un compuesto, porque está compuesto de bastantes elementos, de dos o más elementos. Ahora nos tenemos que ubicar. Nos dice cuántos átomos de carbono hay en 73 gramos de glucosa. Aquí estamos en gramos, nos encontramos aquí. Y nos pide átomos. Deberíamos pasar acá. Nos encontramos aquí, deberíamos pasar acá. Ahora, pero ¿qué podemos hacer? De gramos a átomos no podemos pasar una sola, sino que tendríamos que podríamos coger dos caminos, que sería de gramos a moles, de moles a moléculas y de moléculas a átomos, o de gramos a moles, de moles a átomos gramos y de átomos gramos a átomos. Bien, cogeremos el camino de aquí, de gramos a moles, moles, moléculas y de aquí para acá átomos. Bien, tenemos que en 73 gramos de glucosa utilizamos esta fórmula de aquí porque vamos a pasar de gramos a moles por aquí. Primero aquí tenemos lo que es gramos y los gramos nos quedarían en el denominador. Para que se simplifique, ponemos que una mol del compuesto equivale al peso molecular. Pero, ¿qué es el peso molecular? El peso molecular es la suma del peso atómico de todos los elementos. Decimos que glucosa se compone de los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya, aquí el carbono nos dice que el peso atómico del elemento de carbono es de 12.
del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Pero aquí en la glucosa tenemos 6 de carbono, así que lo multiplicamos por 6. Y así mismo hacemos con el hidrógeno, que sería por 12, y el oxígeno por 6. Y la suma de todo esto nos daría el peso molecular, que sería 180 gramos. Ya, ahora que tenemos ese valor, lo ubicamos aquí. Bien, ya una vez tenido esto, no hace falta, lo borramos. Ahora, una vez que estamos, sería que estamos en la parte de aquí, necesitamos pasar a moléculas. ¿Y qué nos dice? Que ahora estaríamos en este punto de aquí y necesitamos pasar de moles a moléculas. Entonces decimos que 1 mol de la glucosa equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Ya, una vez que estamos en esta parte de aquí, necesitamos pasar de moléculas a átomos. Pero tenemos que recordar que nos está pidiendo los átomos del carbono. Así que determinamos que en una molécula de glucosa tenemos 6 de carbono, 6 átomos. Entonces, esto sería con gramos, moles, moléculas, moléculas, y nos quedaría en función de átomos. Y multiplicando todo esto, nos daría 1,46 por 10 a la 24 átomos. Así determinamos que en 73 gramos de glucosa tenemos 1,46 por 10 a la 24 átomos de carbono. Y eso sería todo. Gracias.